Gálatas 4, del versículo 8 al 11, es una confrontación al retroceso espiritual de todo creyente, hablando directamente a los creyentes que cambian la libertad de Cristo por esclavitud religiosa. Esta es una advertencia y como tal debemos escucharla, analizarla, autoexaminarnos. ¿Qué sería de un mundo sin advertencias? ¿Qué sería un mundo sin leyes y sin normas? Sería un caos total. Todos harían lo que bien les pareciese hacer. Imagínese por un momento una carretera sin señalamientos de advertencia. Sería un lugar extremadamente peligroso y caótico. Las advertencias viales, ya sean señales, marcas en el pavimento, barreras o incluso franjas sonoras, existen por una razón fundamental. No están de adorno, tienen un propósito: proporcionar información crucial para la seguridad. Sin ellas, el conductor estaría a ciegas ante los peligros que le avecinan. Ahora imagínese, ¿qué sería que en esta ciudad no existiese alertas de tornados? Vivimos en una zona en donde los tornados pasan muy seguido. Pero imagínese que no hubiese ninguna alerta de tornados. Las advertencias de tornados son importantes, son cruciales para la seguridad pública y se emiten para dar a las personas tiempo de prepararse y buscar un refugio. Quizás puede ser un sonido aturdidor si está cerca de una sirena, pero a la misma vez ese sonido aturdidor sería un beneficio para usted. Escuchar que una sirena prende es para avisarle que debe buscar un refugio lo más pronto posible. Y en la Escritura encontramos muchas advertencias. La Biblia está llena de advertencias, las cuales no son amenazas arbitrarias, sino manifestaciones del amor y cuidado de Dios por toda la humanidad. Su propósito de esas advertencias es guiar, proteger y llamar al arrepentimiento. Por ejemplo, Jesús, al terminar el Sermón del Monte, da una advertencia muy fuerte, palabras salidas de Jesús muy fuertes para los que escucharon en ese momento, pero están registradas para que nosotros también las escuchemos. Por ejemplo, mire Mateo 7, 21 al 23 como ejemplo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, o sea que no es por el oír, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿de qué día se está refiriendo? El día del juicio final. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Esta es una advertencia de que la entrada al reino de los cielos no es por el saber, no es por el conocer, sino por hacer la voluntad de Dios.
En nuestro pasaje el día de hoy encontramos una advertencia con un tono de mucha preocupación de parte del apóstol Pablo. ¿Cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis estar esclavizados de nuevo? Esto es una locura, desear abandonar la verdadera libertad y volver a esclavizarse. Nadie en su juicio sano desearía esto. Sin embargo, sucede. Esto es algo inconcebible, inimaginable, inaudito, insólito que suceda en el creyente. En este pasaje encontramos una advertencia a no regresar a la esclavitud, sino a permanecer firmes en la libertad. Esta libertad que el creyente tiene, que usted y yo tenemos, es una muestra de la gracia de Dios. Dios intervino en la historia en el momento preciso para redimir a la humanidad de la esclavitud de la ley a través de su Hijo, el Mesías prometido. En el momento preciso, en el tiempo exacto, Dios intervino en la historia de la humanidad. Dios en el momento perfecto envió a su Hijo para redimirnos de la esclavitud de la ley y del pecado, para hacernos hijos adoptivos, con todos los derechos de disfrutar una herencia eterna. Tenemos una nueva identidad, ya no somos esclavos, no huérfanos espirituales, sino hijos con acceso directo al Padre. Tenemos seguridad. La adopción no depende de nuestro desempeño, sino de la obra de Cristo Jesús. No por nuestras obras, sino por sus obras. Pero también tenemos un llamado. Como hijos, somos llamados a reflejar el carácter de nuestro Padre. Y como evidencia de que somos hijos, Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Nos ha sellado con el Espíritu Santo. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Pablo está encerrando su argumento de la historia de la redención que comenzó en el capítulo 3, versículo 15, terminando en el capítulo 4, versículo 7. Pero sigue para terminar todo este argumento. Da una advertencia. Hasta cierto punto, Pablo está molesto. ¿Cómo es posible que echen a la basura toda la obra de Dios, quien les ha perdonado, quien les ha salvado, les ha liberado? Son libres. ¿Cómo es posible que deseen esclavizarse una vez más? ¿Cómo es posible que abandonen la libertad que Dios les ha dado en Cristo? Están poniendo a un lado toda la obra de la gracia de Dios para volver a las obras. Esto es una verdadera locura, una verdadera necedad. La locura de abandonar la verdadera libertad. Pablo está diciendo, ¿por qué volver atrás de donde Dios los rescató?
¿Por qué volver a esclavizarse por su propia voluntad? Cuando Dios mismo rompió las cadenas que los tenían atados a esa esclavitud. Y Pablo lo va a explicar del versículo 8 al 11. En primer lugar, muestra en el versículo 8 la ignorancia de Dios resulta en una esclavitud por falsos dioses. En el versículo 9 encontramos que la conversión ha sido gracias al conocimiento de Dios en Cristo. Y ahí mismo encontramos que la incredulidad es un pecado que lleva a esclavitud. Y termina en el versículo 11 con una profunda preocupación por aquellos que han sido salvados. Temo por ustedes, que en vano he trabajado. Veamos primero el versículo 8. La ignorancia de Dios resulta en una esclavitud por falsos dioses. La primera condición de todo ser humano antes de conocer a Dios es la ignorancia. La ignorancia misma de la existencia de Dios. Aun cuando Dios mismo se ha revelado a toda la humanidad por medio de toda su creación, el hombre ha ignorado esa revelación. Esa revelación natural, general, no tiene como propósito principal salvar, sino demostrar la existencia misma de Dios. Pero el ser humano la ha ignorado. Como lo vemos en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23. La ira de Dios es un resultado de que el hombre ha ignorado la existencia de Dios. Los hombres conocían a Dios, sin embargo, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido, endurecido. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ignorar a Dios conduce a una degradación espiritual. Una degradación espiritual, moral y social, donde Dios entrega al ser humano a las consecuencias de su propia rebelión. La ira de Dios no siempre se manifiesta como un castigo directo, sino como abandono a las consecuencias mismas del pecado. En el Antiguo Testamento encontramos cuando la ira de Dios ha sido derramada, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra. Cuando el pecado de la homosexualidad había sobreabundado, Dios tuvo que destruir esas dos ciudades, mostrando el castigo por el pecado. Pero en otras ocasiones simplemente abandona al ser humano para que éste haga lo que desee hacer en su corazón. La ignorancia de Dios, como lo dice el versículo, resulta en idolatría. La idolatría es cuando lo que no es Dios se coloca y se adora en la habitación del Dios verdadero. Otro tipo de idolatría es cuando los hombres que reconocen al Dios verdadero, estos son ya los que han conocido a Dios, pero no lo adoran como deben adorarlo. No le dan la honra que debe ser honrado. Hay muchos creyentes que dicen adorar a Dios, pero yo lo adoro a mi manera. Para mí esta es la manera correcta. A mí me gusta adorarlo así.
Y si a mí me gusta, yo creo que Dios se adora también. Dios le gusta que le adore así. Adoramos a un Dios a nuestra manera. Mas, sin embargo, eso es idolatría porque nos estamos adorando a nosotros mismos, como a mí me gusta, no como Dios ha dicho en su escritura que debe ser adorado. Lo que más ama un hombre, lo que más le importa y en lo que más se deleita, ese es su Dios. Donde está el corazón, allí está tu Dios. Y la pregunta es, ¿en dónde está su corazón? ¿En dónde está nuestro corazón como creyentes? ¿Está en el lugar correcto? ¿Es Dios el centro de nuestra vida? ¿Es Dios quien toma las decisiones a través de nosotros? ¿O tomamos las decisiones de acuerdo a nuestros deseos? Los Gálatas, como no creyentes, ellos estaban esclavizados a los falsos dioses. Servían a los ídolos en lugar de al verdadero Dios vivo. Y eso también lo es para todo cristiano antes de conocer a Dios. Éramos esclavos de falsos dioses a quienes servíamos y adorábamos. Algunos adoraban a imágenes, se postraban ante ellos. Caminaban mandas. Algunos otros quizás no tenían sus imágenes visibles, pero tenían dioses en su corazón. Pero esto era el pasado de todo creyente. Como lo dice Primera Tesalonicenses 1:9. Primera Tesalonicenses 1:9 dice lo siguiente: pues ellos mismos cuentan acerca de vosotros. Mira, esta es una transformación visible. Dan testimonio acerca de vosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros. Y escuche lo siguiente: de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hay un testimonio visible para la gente que nos conocía, que nos conoce. No somos los mismos. Dios ha transformado nuestro corazón. Vivíamos en ignorancia, teníamos dioses, pero eso fue el pasado. La conversión genuina implica un abandono radical de la idolatría y una entrega activa al servicio del Dios vivo y verdadero. Es una entrega completa al servicio de Dios. Por eso es incongruente que un creyente no desee servir, no desee poner sus dones al servicio de la iglesia. La escritura nos muestra que esos dioses no son genuinos. Es más, la escritura dice que detrás de esos dioses están los demonios. Mire lo que dice en 1 Corintios 10, 19 y 20. Detrás de cada ídolo, detrás de cada imagen, están los demonios. 1 Corintios, capítulo 10, 19 al 20. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No, dice Pablo, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican,
Lo sacrifican a demonios y no a Dios. No quiero, dice Pablo, que seáis partícipes con los demonios. Eso éramos antes. Nuestra adoración a los falsos dioses era una adoración misma a Satanás, a sus demonios. Aunque los ídolos no son nada en sí mismos, las prácticas idolátricas implican una comunión espiritual con fuerzas demoníacas. Y los creyentes deben evitar toda participación con ellas. Y este era el estado pasado de los Gálatas. Era nuestra pasada manera de vivir también. Esclavizados por aquellos que por naturaleza no son dioses. Antes de conocer a Dios, los Gálatas vivían en esclavitud espiritual, sirviendo a ídolos sin vida, ni poder real. Y Pablo les recuerda esta condición para contrastar con su nueva identidad en Cristo Jesús. Como lo vemos en el versículo 9. Pero ahora, versículo 8 dice, pero antes, pero versículo 9 dice, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios. La conversión de todo creyente ha sido gracias al conocimiento de Dios en Cristo. En este versículo se ofrece una hermosa imagen de la conversión, aunque está sintetizada, la encontramos ahí, lo que éramos antes y lo que ahora somos. Pablo contrasta el antes y el ahora, el pero en aquel tiempo del versículo 8 y el pero ahora del versículo 9. Sus vidas anteriores y su nueva vida en Cristo han nacido de nuevo, han sido regenerados, han sido libertados, no más esclavos, son libres. En aquel tiempo ellos no conocían a Dios. Pero cuando los Gálatas se convirtieron, conocieron a Dios. Este conocimiento no es un conocimiento simplemente intelectual, sino es un conocimiento personal, relacional, entre padre e hijo, entre hijo y padre. Ellos sienten su cercanía y amor por ellos, ya que ahora son sus hijos. Y ese es el mismo sentir del creyente. Estábamos alejados. No podíamos llamarle padre. Era nuestro juez. Ahora podemos venir delante de Él y llamarlo Padre. Y no nos desechará. No cerrará las puertas. Estará atento a nuestras súplicas, estará atento a nuestra adoración, estará atento a nuestras necesidades, aun cuando nosotros no se las pidamos. Él como Padre amoroso suple toda nuestra necesidad. Este debe ser el mismo sentir de todo cristiano, que éramos ignorantes, esclavizados a todo aquello que por naturaleza no son dioses. Ahora somos hijos de Dios y como hijos adoptivos tenemos todos los derechos para disfrutar de una herencia. Pero debemos de hacer una aclaración en este texto, para no caer en confusión en la doctrina de la conversión. Ciertamente leemos primeramente, pero ahora que conocéis a Dios, y no se debe interpretar que es una decisión del hombre. No se debe entender que fue el hombre que decidió conocer a Dios. Por eso Pablo matiza la segunda parte.
O más bien dice que sois conocidos por Dios. Nadie puede tomar una decisión por Cristo. Es Dios quien nos elige. Es Dios quien nos regenera y pone fe en nosotros para responder. Nunca el ser humano toma la decisión de buscar a Dios. Es más, no puede. Está muerto espiritual. Y un muerto no puede tomar decisiones. El acento que Pablo pone es en la segunda parte del versículo, en que Dios les conoce, en que Dios nos conoce. Porque nadie se salva por tener un conocimiento acerca de Dios. No es por conocer, no es por saber que Dios existe, sino porque Dios lo regenera, sino porque Dios le da un nuevo nacimiento. Muchos en el infierno estarán y están ahí que conocieron que había un Dios, mas sin embargo estarán ahí por la eternidad. La salvación no es una decisión que el hombre pueda hacer. Y por lo tanto, Pablo lo aclara muy bien, lo enfatiza muy bien, lo define muy bien. O más bien dice, que sois conocidos por Dios. Aunque es verdad que los creyentes ya conocen a Dios, hay una realidad más profunda que explica por qué conocen el amor salvador de Dios. Y esto es porque Dios les conoce. Porque Dios le ha placido revelarse a ellos. Porque Dios le plació revelarse a usted, a mí. Dios le plació quitar la venda de nuestros ojos para ver sus bondades, para ver sus maravillas, para ver la hermosura de su santidad. Ahora lo entendemos, ahora lo conocemos, pero es gracias a que Él se ha revelado, gracias a que Él nos ha quitado esas vendas. Pablo enfatiza no solo el conocimiento humano de Dios, sino la iniciativa divina por medio de la elección. La doctrina de la elección es una enseñanza central en la teología bíblica que afirma que Dios en su soberanía escoge libremente a personas para salvación, servicio o propósito específico. No por mérito humano, sino por su gracia y voluntad eterna. Esa es la doctrina de la elección. Dios soberanamente escoge. La elección es el acto soberano de Dios por el cual desde antes de la fundación del mundo escoge a quienes serán salvos en Cristo, conforme a su propósito y para su gloria. Vaya conmigo a Efesios, que claramente nos lo dice ahí la Escritura. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Y mire lo que la Escritura nos dice. Y si la Escritura nos lo dice, nosotros la creemos. Según nos escogió en Él, en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuese creado, antes de que Dios hiciera el mundo, Dios ya nos había escogido. No existíamos. El mundo no existía. Antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él.
y en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. Dios se complació en escogernos, no porque vio algo bueno, no, Él simplemente escogió, Él se satisfizo en escoger a algunos para salvación. El cristiano es elegido, amado y adoptado por Dios. Su salvación está anclada en la voluntad eterna de Dios. Como elegidos nos llama a vivir vidas santas. Y esto ha sido por gracia y no por méritos humanos, desde antes de la fundación del mundo. Los Gálatas debían recordar su nueva identidad. ¿Quién son ahora como hijos de Dios? Y no ser incrédulos a la obra divina de Dios en la salvación. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. La incredulidad es un pecado que lleva a esclavitud. No creer las promesas de Dios, no creer que somos completamente libres, nos lleva a esclavizarnos. Versículo 9, parte B. ¿Cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles? ¿Deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Esto es una verdadera locura. Es una locura, una insensatez, abandonar la verdadera libertad para desear volver a ser esclavos. En este versículo encontramos una forma grave de incredulidad práctica. El abandono de la gracia revelada por Dios para volverse a sistemas religiosos vacíos. De donde Dios nos sacó, de donde Dios saca al hombre. El hombre, una vez siendo salvo, por su incredulidad desea volver otra vez a ser esclavizado. Pablo reprende a los Gálatas por abandonar la libertad en Cristo y volver a prácticas religiosas externas que no tienen poder salvador, mostrando que el legalismo puede ser tan esclavizante como el paganismo. Pablo está dirigiendo su carta a la iglesia de los Gálatas, que en su mayoría eran gentiles. Ellos estaban esclavizados no a la religiosidad, sino al intelectualismo. Pero tanto el intelectualismo como la religiosidad es esclavitud. Su rebelión es un abandono de las bendiciones de la salvación. Están abandonando la libertad que Cristo les ha otorgado al creer en Él. Es un intercambio de conocimiento por ignorancia, de sustancia por la sombra, de la realidad por el vacío, un retorno, un regreso a los elementos débiles y miserables, como Pablo lo dice. Es la sustitución de ceremonias por la adoración genuina. Regresar al ritualismo y estar abandonando una adoración genuina, directa al Padre. Aunque alguna vez las ceremonias levíticas debían ser observadas religiosamente como parte de la adoración divina que conducía a Cristo, cuando los falsos maestros los impusieron como parte de la adoración ordenada necesaria,
o como parte de la justicia ante Dios, el apóstol Pablo se atreve a decir con la autoridad apostólica y les llama elementos débiles y miserables. Pero eso no era lo peor. Lo peor es que estaban haciendo esto por su propia elección. No eran obligados. Ellos deseaban regresar. Es una elección propia. Dice, a las cuales deseáis, dice, volver a estar esclavizados de nuevo. Fueron engañados, seducidos por la decisión. Fueron engañados, pero la decisión fue de ellos. Satanás engaña, pero la decisión es de cada persona. Satanás puede tentar, seducir y engañar, pero nunca puede forzar la voluntad del creyente. La decisión final siempre recae en la persona. No culpen a Satanás. Él tienta, él hace su obra, pero la decisión es de la persona. Antes habían estado en esclavitud debido a la vana enseñanza de los ritualistas y sacerdotes paganos. Se les había enseñado a obedecer toda clase de ideologías acerca de cómo descubrir la voluntad de los dioses por medio de las adivinaciones, predicciones, agüeros o aún la autoflagelación y el sometimiento a la suerte, al destino. Eso era lo que ellos habían aprendido. Y eso es lo que muchos de nosotros, quizás en nuestra pasada manera de vivir, también creíamos. Eso no es nada sustancial, no es nada verdadero, no hay eternidad en esas cosas. Al comentar este versículo y aplicarlo a su día, Lutero nos dice que él conoció a monjes que celosamente trabajaban para agradar a Dios para su salvación. Pero mientras más trabajaban, más miserables, impacientes, inseguros y atemorizados se volvían. Y añade las siguientes palabras. La gente que prefiere la ley en lugar del evangelio es como el perro de Esopo, el cual perdió su carne por tratar de arrebatar la imagen que se formaba en el agua. La ley es débil y pobre, el pecador es débil y pobre. Dos mendigos encleques, dos mendigos enfermizos que tratan de ayudarse mutuamente, no lo pueden lograr. Solo se fatigarán el uno al otro, pero por medio de Cristo, el débil pecador es revivido y enriquecido para vida eterna. Fin de la cita. Pablo está argumentando que los gálatas han abandonado la libertad para volverse a esclavizarse por elección propia, deseo propio. De ninguna manera esta decisión, este deseo, debe tomarse como perder la salvación. Sino que están dejando a un lado los beneficios que la salvación ofrece para abrazar las obras que esclavizan. Pablo estaba seguro que ellos eran verdaderos hijos de Dios, pero habían sido engañados. Habían sido engañados por los falsos maestros. Y esta advertencia es para que regresen al verdadero camino. La salvación está asegurada en Cristo Jesús. Y todo aquel que ha sido redimido por Cristo es una nueva criatura. Es hijo de Dios y tiene la salvación eterna. Esta es la razón por la que Pablo arremete
fuertemente contra ellos. ¿Cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales? Y para mostrarles que ellos en verdad habían abandonado la libertad, pasa a darles la ilustración, lo que ellos estaban haciendo. Versículo 10. Guardáis los días y los meses y las estaciones y los años. Y ese guardáis quiere decir que ellos estaban observando cuidadosamente. La idea implícita es que ellos observaban minuciosamente al pie de la letra, de manera meticulosa, las fiestas judías. Pablo no los estaba acusando de algo que ellos no estaban haciendo. Ellos observaban cuidadosamente las fiestas judías por su propio deseo, no por obligación. Y esto no se lo contaron a Pablo. Pablo mismo conocía la religión judía. Él mismo venía, fue liberado, rescatado del judaísmo, libertado de la esclavitud que la ley produce. Pablo conocía perfectamente la enseñanza de estos falsos maestros. Pablo lo dice en Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 7. ¿Quién era él? Por eso es que libremente, con autoridad, les dice, ustedes están observando cuidadosamente. Yo lo entiendo, yo sé, porque yo también lo hacía. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo esto, lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Cómo es que ustedes regresan una vez más a lo que yo he dado como pérdida? No hay nada bueno ahí. Esto es una total locura. Si alguien conocía la religión judía, ese era Pablo. Pablo renuncia a toda confianza en logros religiosos y humanos, reconociendo que solo Cristo tiene valor eterno. Solo Cristo. En el versículo 10, Pablo está diciendo que la observancia estricta a tales días y festivales no tiene nada que ver con la obtención del favor divino. No ayuda a la santificación, al contrario, esclaviza. Prestaban atención a los días, especialmente a los que tenían que ver con el sábado, día de descanso establecido en la ley, así como otros en que celebraban las festividades religiosas. Ellos estaban guardando el sábado y se sentían culpables si no descansaban ese día. Cuando el sábado estaba apuntando a algo más grande, a un descanso espiritual eterno en Cristo Jesús, y no en un día, sino en un hombre, Cristo Jesús. Pablo denuncia la adopción de prácticas religiosas como medios de justificación, mostrando que volver a rituales del calendario es una forma de esclavitud espiritual que contradice la libertad en Cristo. Volver a estas prácticas como si fueran necesarias para agradar a Dios es negar la suficiencia del Evangelio, es incredulidad.
Cuando un cristiano comienza a dudar de la suficiencia del Evangelio, produce una profunda preocupación en el corazón del líder, en el corazón del pastor. Cuando se da cuenta que alguien de sus miembros comienza a caminar alejándose del Evangelio, hay una tristeza, hay un dolor. ¿Por qué? Porque han sido liberados, libertados y regresan una vez más a ponerse las cadenas, pero por su propia decisión. Y esto es lo que vemos en el versículo 10. Temo por vosotros, que quizá en vano he trabajado por vosotros. La conducta de los que cambian de abrigo es motivo de preocupación y alarma para el pastor. El pastor tiene una responsabilidad muy grande delante de Dios: alimentar a la grey, cuidar de la grey, proteger de la grey. Y cuando una ovejita se sale, produce un dolor en el corazón del pastor. Este versículo revela el dolor pastoral del apóstol Pablo ante el retroceso espiritual de los creyentes en Galacia. Aunque habían recibido el evangelio con gozo, ahora estaban adoptando prácticas religiosas externas que ponían en duda la autenticidad de su fe. No toda persona que se hace llamar cristiano es un verdadero cristiano, sino aquel que persevera hasta el fin. Encontramos en estos versículos la perseverancia del creyente. El creyente debe perseverar y no ser engañado, no desear regresar, sino seguir adelante hacia la madurez, buscando la santificación de su vida. Pablo teme que su esfuerzo apostólico haya sido en vano, porque los gálatas estaban abandonando la libertad en Cristo y volviendo a formas religiosas esclavizantes. Esta preocupación no es una preocupación de segundo o tercer nivel para un pastor. Esta es una preocupación principal que produce dolor, angustia y hasta cierto punto miedo escatológico. Temo por vosotros. Temo de que no sean convertidos y de que el juicio de Dios caiga sobre ustedes. Pablo tiembla cuando piensa en ello, que quizás en vano he trabajado por vosotros. Ese temor que Pablo expresa es una intensa preocupación hacia los gálatas. El deseo de los gálatas y su atracción por la ley mosaica plantea cuestiones sobre la salvación del fin de los tiempos de los gálatas y de todos aquellos que se hacen llamar cristianos. Si los gálatas se desviaron del evangelio de la gracia, puede suceder dos cosas. La primera, que se arrepientan y regresen al verdadero evangelio, que perseveren
hasta el final. Y este es el deseo de Pablo, y este es el deseo que debe tener todo pastor cuando un miembro de su congregación comienza a mostrar signos de abandono espiritual, que se arrepienta y que regrese al redil. El deseo es que tal creyente se arrepienta y vuelva a Cristo y que persevere hasta el final. La segunda opción es: quizás nunca fueron verdaderos creyentes. Este pasaje nos muestra la locura del cristiano de abandonar la verdadera libertad, pero al mismo tiempo es una advertencia para examinarnos a la luz de su palabra. ¿En dónde está nuestro corazón? ¿Cómo estamos caminando? ¿Permanecemos fieles, perseverando, o estamos regresando a hábitos, a ritos que antes nos tenían esclavizados? Pablo se pregunta si quizás ha trabajado en vano. Y en este pasaje encontramos implícitamente la doctrina de la perseverancia de los santos. Los santos deben perseverar, no deben regresar, sino caminar hacia enfrente, no hacia el pasado. La doctrina de la perseverancia afirma que aquellos a quienes Dios ha escogido, llamado y redimido, perseverarán hasta el fin de sus vidas y no perderán su salvación. Esta doctrina se basa en la fidelidad y el poder de Dios, no en la capacidad del creyente para mantenerse firme por sus propios medios, sino en la fidelidad del Dios Todopoderoso. Una persona verdaderamente regenerada por el Espíritu Santo no abandonará por completo, ni caerá en incredulidad final. La palabra lo redarguirá. La palabra le hará ver que está en un error. Le hará regresar. Por eso es la importancia de ser expuestos a la palabra de Dios. Es nuestra guía, es nuestra brújula en nuestra vida. Sin ella nos perderemos, sufriremos. Una persona verdaderamente regenerada por el Espíritu no abandonará, no se alejará de su Salvador, sino que se arrepentirá en el momento que esté desviándose, se arrepentirá y volverá a Él. Y su fe, aunque sea débil en ciertos momentos, Dios le fortalecerá para llegar hasta el fin. El deseo de vivir en obediencia, de arrepentirse del pecado y de buscar a Dios son las evidencias de que una persona ha sido genuinamente salvada. El que abandona por completo su fe y vuelve a la vida de pecado, demuestra que su fe inicial no era una fe salvadora genuina. Simplemente fue una emoción. La perseverancia en la fe es la prueba misma de que es verdadero hijo de Dios. Cuando los discípulos retroceden, el líder sufre. No basta con comenzar bien, es necesario permanecer en la verdad. Hasta el día que el Señor nos llame a su presencia
o hasta el día que el Señor venga por su iglesia. El creyente que ha sido regenerado permanecerá fiel, aun cuando tenga momentos de caídas, se levantará por el poder de Dios. Conclusión. Así como en el mundo existen advertencias para nuestro bienestar, de la misma manera la Biblia está llena de advertencias para nuestro beneficio espiritual. Y es necesario poner atención a ellas para no caer en desobediencia y esclavitud. Pablo termina el versículo 11 con ese deseo de despertar las mentes de los Gálatas al ejercicio del arrepentimiento, de un autoexamen meticuloso, introspectivo, para ver si quizás hay cosas que como cristianos estén realizando, que estén siendo esclavizados. Y es el mismo deseo para nosotros. Sería una locura regresar al lugar del cual Dios nos ha rescatado. Autoanalicémonos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuál es la verdadera intención de reunirnos como iglesia? ¿Cuál es la verdadera intención, el deseo al abrir las Escrituras? ¿Solo para conocimiento o para una verdadera transformación? Que el Señor nos ayude. Padre, le damos gracias por su palabra, en la cual encontramos advertencias para nuestro beneficio, para que continuamente nos estemos, Señor, examinando a la luz de su palabra y no a la luz de nuestras ideas, no a la luz de nuestros pensamientos, sino a la luz de su bendita palabra. Señor, sería una locura que estemos regresando una vez más a las cosas débiles, aquellas cosas que no tienen valor alguno. Ayúdanos a permanecer fieles, perseverando cada día, buscando nuestra santificación, que cada día podamos glorificar su glorioso nombre por medio de nuestra vida práctica. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.